Europa, siglo XVII. Un continente lleno de reinos, ducados, príncipes celosos de su poder y una iglesia que llevaba décadas partiéndose en dos. Desde que Martín Lutero le clavó sus 95 tesis a la historia en 1517, el mapa religioso de Europa era un polvorín. Católicos por acá, luteranos por allá, calvinistas en el medio, y todos convencidos de que Dios estaba de su lado. Lo único que faltaba era alguien que prendiera la mecha, y esa mecha tenía nombre: una ventana en Praga. 23 de mayo de 1618. Un grupo de nobles protestantes de Bohemia sube al castillo de Praga con una misión muy clara y bastante literalmente ejecutada. Agarran a 3 representantes católicos del emperador y los arrojan por la ventana. 3 tipos volando por el aire desde 15 metros de altura. Los católicos luego dirían que sobrevivieron gracias a un milagro divino. Los protestantes, sin perder el humor, respondieron que sobrevivieron porque cayeron sobre un montón de basura. Bienvenidos a la Guerra de los 30 años. Pero para entender qué llevó a esos nobles a convertir una ventana en arma política, hay que retroceder un poco. El Sacro Imperio Romano Germánico era, en teoría, el gran proyecto de Europa cristiana unificada. En la práctica, era un rompecabezas de cientos de territorios, cada uno con su propio príncipe, sus propias leyes y, desde la Reforma, su propia religión. La Paz de Augsburgo de 1555 había intentado apagar el fuego con una fórmula simple: el príncipe elige la religión de su tierra. Cuius regio, eius religio. Si el príncipe es luterano, todos luteranos. Si es católico, todos católicos. Elegante en papel, un desastre en la práctica. El problema explotó cuando Fernando II de Habsburgo se convirtió en rey de Bohemia en 1617. Fernando era católico hasta los huesos, ferviente, disciplinado, el tipo de hombre que no negocia con herejes, sino que los convierte o los expulsa. Y Bohemia era mayoritariamente protestante. Los nobles bohemios vieron venir la tormenta y decidieron actuar antes de que Fernando actuara contra ellos. De ahí la ventana, de ahí el comienzo de todo. Aquí está el mapa del Palatinado. Debemos decidir ya. Estos nombres en los documentos. Primera fase: la revuelta bohemia. Los rebeldes protestantes se buscan un nuevo rey y eligen a Federico V del Palatinado, líder de la Unión Protestante. Federico acepta la corona como quien acepta un regalo envenenado sin saberlo. Fernando II reúne fuerzas con la Liga Católica, liderada por el duque Maximiliano de Baviera, y con el apoyo de España, que ve en esta guerra una oportunidad de aplastar el protestantismo y fortalecer a la familia Habsburgo de una vez por todas. El choque decisivo llega en noviembre de 1620 en la Batalla de la Montaña Blanca, a las afueras de Praga. En menos de 2 horas, el ejército protestante es aplastado. Federico V huye tan rápido que la historia lo bautiza como el Rey del Invierno, porque su reinado duró exactamente eso, un invierno. Tras la victoria, Fernando II no se conformó con ganar, quiso escarmentar. Los líderes rebeldes fueron ejecutados en la plaza pública de Praga. Las propiedades protestantes fueron confiscadas y Bohemia fue sometida a una brutal política de recatolización. El mensaje era claro: esto es lo que le pasa a quien desafíe al emperador. Pero ese mensaje, en lugar de intimidar al resto de Europa protestante, la puso en alerta máxima. Segunda fase: la intervención danesa. El rey Cristián IV de Dinamarca decide entrar en la guerra, y aquí viene uno de los datos más humanos y políticamente vergonzosos del conflicto. Cristián no entra solo por solidaridad religiosa, entra porque quiere ser él el gran campeón del protestantismo europeo antes de que otro se lleve ese honor. Ese otro era el rey Gustavo Adolfo de Suecia, su gran rival. La ambición geopolítica disfrazada de fervor religioso. Un clásico de la historia.
La aventura danesa resulta un fiasco. El ejército imperial, ahora bajo el mando del brillante y temido Albrecht von Wallenstein, un noble bohemio que básicamente se había inventado un modelo de guerra nueva, donde el ejército se financiaba saqueando los territorios que conquistaba, aplasta a los daneses en la batalla de Lutter en 1626. Cristián IV, derrotado, se retira. Fernando II, envalentonado, emite en 1629 el Edicto de Restitución, ordenando que todos los territorios eclesiásticos tomados por los protestantes desde 1555 sean devueltos a la Iglesia Católica. Si había alguna duda de cuáles eran sus verdaderas intenciones, ya no la había. Tercera fase, la intervención sueca. Y aquí entra el personaje más fascinante de toda la guerra, Gustavo Adolfo II de Suecia, rey desde los 16 años, comandante militar genial, reformador del ejército moderno, hombre que combinaba la devoción protestante con una capacidad estratégica extraordinaria. En 1630 desembarca en el norte de Alemania con sus tropas. ¿Por qué? Oficialmente para defender a los protestantes, en la práctica también para asegurar el dominio sueco sobre el mar Báltico y frenar a los Habsburgo antes de que se volvieran demasiado poderosos. Y lo financia, con una ironía histórica monumental, el cardenal Richelieu de Francia. Espera, ¿un cardenal católico financiando al rey protestante más importante de Europa para que luche contra el emperador católico? Exactamente. Richelieu no era un hombre de fe ciega, era un hombre de estado frío y calculador. Para él, los Habsburgo eran el enemigo, no los protestantes. Francia estaba rodeada por territorios Habsburgo, España al sur, el Imperio al este. Si Fernando II consolidaba su poder, Francia quedaba encerrada. Así que Richelieu abrió la billetera y le dijo a Gustavo Adolfo: a por ellos. La política internacional del siglo XVII en su forma más pura. Gustavo Adolfo arrasa. En la batalla de Breitenfeld en 1631, las fuerzas suecas y sus aliados protestantes alemanes infligen la primera gran derrota al ejército imperial. Es un punto de inflexión. El norte de Alemania respira. Los protestantes por fin tienen un campeón que gana. Pero la guerra tiene sus ironías. En la batalla de Lutzen, en 1632, Gustavo Adolfo muere en combate, en medio de la niebla, separado de sus tropas, alcanzado por varios disparos. Murió ganando la batalla, pero no vio el final de la guerra que transformó. Cuarta fase, la intervención francesa. Con Gustavo Adolfo muerto, las fuerzas suecas siguen luchando pero sin el mismo impulso. Fernando II intenta consolidar la paz en 1635 con el Tratado de Praga, que negocia con los príncipes alemanes y deja afuera a Suecia y Francia. Error de cálculo monumental. Richelieu aprovecha la oportunidad y Francia entra directamente en la guerra en 1635, ya sin disimulo, luchando junto a los protestantes contra el Imperio y España. La guerra religiosa ya no lo era en absoluto. Era una guerra de poder. Esta última fase es la más larga, la más sangrienta y la que más destruye a la población civil. Ejércitos que marchan de un lado a otro de Alemania, quemando cosechas, saqueando ciudades, propagando el hambre y la peste. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población de algunas regiones alemanas murió durante estos 30 años, entre combates, enfermedades y hambrunas. Aldeas enteras borradas del mapa. Una generación entera que creció sin conocer la paz. Si la guerra de los 30 años tuviera una víctima principal, no sería ningún rey ni ningún general. Sería el campesino alemán que no entendía por qué los soldados quemaban su pueblo. En 1643 llega la batalla de Rocroi. Los ejércitos franceses, al mando del joven duque de Enghien,
Con apenas 22 años, destrozan a los legendarios tercios españoles, la infantería más temida de Europa durante más de un siglo. Rocroi no solo es una derrota militar para España, es el símbolo del fin de una era. El poderío español, que había dominado Europa desde Carlos V, comienza su declive irreversible. Para 1644, todos estaban agotados. Las guerras no terminan solo cuando alguien gana. Terminan cuando todos se quedan sin dinero, sin hombres y sin voluntad de seguir. Ese año comienzan las negociaciones de paz en dos ciudades de la región alemana de Westfalia, Münster y Osnabrück. Una curiosidad logística fascinante, las dos ciudades negocian en paralelo porque los diplomáticos protestantes y católicos se niegan a estar en el mismo edificio. Así que los católicos van a Münster y los protestantes a Osnabrück, y los mensajeros van y vienen entre ambas. Una diplomacia en bicicleta. Las negociaciones duran 5 años. 5 años de diplomáticos discutiendo territorios, privilegios, compensaciones y principios en una de las conferencias de paz más complejas que había visto Europa hasta ese momento. Participan representantes de casi todos los estados involucrados: el Imperio, Francia, Suecia, España, los Países Bajos y decenas de principados alemanes. Es, en muchos sentidos, el primer gran congreso internacional de la historia moderna. El 24 de octubre de 1648 se firman los Tratados de Westfalia. Y lo que dicen esos tratados cambia el mundo para siempre. En términos territoriales, Francia obtiene gran parte de Alsacia y consolida su frontera oriental. Suecia se queda con territorios del norte de Alemania y confirma su dominio sobre el Báltico. Los Países Bajos son reconocidos oficialmente como nación independiente. España pierde influencia. El imperio queda fracturado en cientos de estados con soberanía propia. Pero los cambios más importantes no son los territoriales. Los tratados de Westfalia establecen algo que parece obvio hoy, pero que en 1648 era revolucionario: el principio de soberanía de los estados. Cada estado tiene derecho a gobernar su propio territorio sin interferencia de otros poderes externos, incluida la Iglesia y el emperador. Ni el Papa ni el Sacro Imperio pueden imponerse sobre los asuntos internos de un reino, cada uno en su casa. Esta idea, que llamamos soberanía estatal, se convierte en la base del sistema internacional que conocemos hoy. En materia religiosa, los tratados van más lejos que la paz de Augsburgo. Ahora no solo se reconoce el luteranismo, también el calvinismo, y se establece que los súbditos que no compartan la religión de su príncipe tienen derecho a practicar su fe en privado. Una concesión mínima según estándares modernos, pero enorme para el siglo XVII. La idea de que el Estado y la Iglesia son dos cosas distintas y que un individuo puede creer algo diferente a lo oficial, sin ser quemado por ello, comienza a ganar terreno, despacio, pero de manera irreversible. El balance final de la guerra es devastador: 8 millones de muertos según algunas estimaciones. Alemania tardó décadas en recuperar su población y su economía. Ciudades que habían sido prósperas quedaron en ruinas. El Sacro Imperio Romano Germánico, aunque sobrevivió nominalmente hasta 1806, quedó vaciado de poder real. España inició su largo declive. Francia emergió como la potencia dominante de Europa, y Suecia, por un breve momento glorioso, era una potencia de primer orden en el continente. Y Fernando II, el hombre que desencadenó todo con su fervor religioso, murió en 1637, antes de ver el fin de la guerra que comenzó.
No logró ni la unidad religiosa que buscaba, ni el imperio centralizado que soñaba. La historia tiene esa cruel ironía. Los que más se obsesionan con controlar todo suelen terminar siendo los que menos controlan. Su proyecto de una Europa católica unificada bajo los Habsburgo murió con los tratados de Westfalia, sellado con tinta y archivado para siempre. La Paz de Westfalia es considerada por los historiadores el acta de nacimiento del sistema internacional moderno. Por primera vez, estados independientes se sientan en igualdad de condiciones a negociar normas que todos acuerdan respetar. La soberanía, la no interferencia en asuntos internos, el equilibrio de poder como herramienta para evitar que una sola nación domine a todas las demás. Estos principios, que hoy están en la base de la ONU, del derecho internacional y de la diplomacia contemporánea, nacieron en esas dos ciudades de Westfalia en octubre de 1648. Ningún poder, por grande o devoto que sea, puede someter a toda Europa por la fuerza. 30 años de guerra para aprender lo que muchos ya sospechaban, que ningún poder, ni el más grande, ni el más devoto, puede someter a toda Europa por la fuerza. Que las guerras de religión no resuelven la religión, solo matan gente. Y que el mundo funciona mejor, aunque no perfectamente, cuando los estados acuerdan reglas mínimas de convivencia en lugar de mandarse ejércitos. Fue una lección carísima, y como todas las lecciones más caras de la historia, tardamos siglos en aplicarla bien.